Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy les vamos a hablar sobre el cálculo de las medidas de posición con datos agrupados. Estos se realizan utilizando tablas de frecuencias. Primero se identifica la posición del cuartil, decil o percentil, y luego se aplica una fórmula dentro del intervalo correspondiente. ¿Qué son las medidas de posición? Son valores estadísticos que nos indican la ubicación de los datos dentro de un conjunto ordenado. Esto nos permite dividir la información en partes iguales para analizar mejor las principales medidas de posición. ¿Qué son los datos agrupados? Son aquellos que se organizan en intervalos o clases para facilitar su análisis, especialmente cuando hay muchos datos. En el lugar de mostrar cada valor individual, se agrupan en rangos con su respectiva frecuencia. Presentación del ejercicio. En esta tabla tenemos 50 datos distribuidos en 5 intervalos. La columna FI representa la frecuencia simple, es decir, cuando dos datos hay en cada intervalo. La columna FI es la frecuencia acumulada. En este ejercicio primero observamos la tabla y sumamos todas las frecuencias de los intervalos. Al sumar 8 más 12 más 15 más 9 más 6, obtenemos un total de 50 datos, que representamos con la letra N. Con este total vamos a calcular dos medidas de posición, primero la mediana y luego el cuartil 3. La mediana es una medida de posición que indica el valor central de un conjunto de datos ordenados. Esto significa que divide la información en dos partes iguales. El 50% de los datos queda por debajo y el otro 50% por encima. En datos agrupados utilizamos una fórmula para poderla calcular. Posición de la mediana. Para encontrar la mediana, primero debemos calcular su posición dentro del conjunto de datos. Para eso usamos la fórmula n dividido para 2. En nuestro ejercicio, el total de datos es 50, por lo tanto, 50 dividido para 2 es igual a 25. Esto indica que la mediana se encuentra en la posición número 25. Ahora buscamos la posición 25 dentro de la frecuencia acumulada de la tabla. Observamos que la frecuencia pasa de 30 a 35, por lo que el número 25 se encuentra dentro de ese rango. Esto significa que la mediana se ubica en el intervalo de 30 a 40, que será el intervalo que utilizaremos para aplicar la fórmula. Datos para calcular la mediana. Para calcular se necesitan los datos agrupados, algunos pues valores. Primero el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, en este caso es 30, luego la frecuencia de este intervalo que es 15 y también usamos la frecuencia acumulada anterior que es 20. Aplicamos la fórmula. Ahora vamos a explicar esta fórmula de la pues mediana para los datos agrupados, que es la que observamos en pantalla. Vamos a sustituir por los valores que ya mencioné anteriormente, donde la mediana va a ser 30 y como se observa en la pantalla. Los resultados de la mediana. Continuamos haciendo la operación y vamos a dividir 5 entre 15, lo que nos da aproximadamente 0.33. Luego lo vamos a multiplicar el resultado por 10, obtenemos 3.33, que nos da 33.33 como el límite inferior. ¿Qué es el cuartil 3? Además de la pues, mediana, existen otras medidas de posición llamadas cuartiles. Los cuartiles son los que van a dividir los datos en 4 partes iguales. La posición del cuartil 3. Para encontrar el cuartil 3 utilizamos la fórmula 3n, porque Q3 representa el 75% de los datos. En este caso, el total de datos es 50. Entonces, multiplicamos 3 por 50 y lo dividimos para 4. El resultado sería 37.5. Ubicación del intervalo. Ahora buscamos la posición. La posición sería 37.5 en la columna de frecuencia acumulada. Observamos que antes del intervalo 40 y 50 la frecuencia acumulada es 35 y después se sube a 44. Como 37.5 está entre 35 y 44, concluimos con el cuartil. Datos necesarios. Una vez identificado el intervalo necesitamos 4 datos. LI, que es el límite inferior del intervalo, en este caso sería 40.
FI, que es la frecuencia del intervalo, aquí es 9. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Anteriormente, como tenemos ahí, es 35. Aplicación de la fórmula. Ahora aplicamos la fórmula del cuartil para datos agrupados, que es Q3, que es igual a LI más 3N menos FI. Sustituimos los valores. Q3 es igual a 40 más 37.5 menos 35 por X. Resultado del cuartil 3. El resultado es 42.78. Este valor lo obtuvimos aplicando la fórmula correspondiente y sustituyendo cada uno de los datos del intervalo donde se encontraba la posición 37.5. El 42.78 representa el punto dentro del intervalo 40-50, donde se concentra el 75% de la información. Es un valor aproximado porque estamos trabajando con sus datos agrupados. La mediana obtenida fue 33.33. Esto significa que el 50% de los datos se encuentran por debajo del 33.33 y el otro 50% está por encima. En otras palabras, divide la distribución en dos partes iguales. Interpretación del cuartil 3, que fue 42.78. Esto indica que el 75% de los datos está por debajo de este valor y solo el 25% está por encima. Nos permite entender cómo se distribuyen los datos en la parte superior. Es especialmente útil para analizar la concentración y dispersión de la distribución. Y en conclusión, las medidas de disposición nos ayudan a comprender mejor cómo se distribuyen los datos. Cuando trabajamos con datos agrupados, debemos seguir 3 pasos fundamentales. Primero, encontrar la posición, luego identificar el intervalo correspondiente y finalmente aplicar la fórmula. Muchas gracias.